Buen día. En este segundo Congreso Internacional, IDEA, les vengo a presentar la ponencia titulada Los problemas del profesorado y su contraste. Soy Enrique Fradejas Medrano, profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha. Comenzamos. En este trabajo se pretende conocer los principales problemas y quejas de los docentes, para posteriormente investigar a través de fuentes oficiales acreditadas, tanto nacionales como internacionales, y en última instancia contrastar lo que demandan los docentes en relación con los datos objetivos. Así, descubriremos si las quejas de los docentes tienen respaldo en los informes y dictámenes internacionales en su caso o nacionales en su conjunto. Para su contraste, acudiremos al informe internacional PISA, el panorama de la educación de la OCDE y, en algún caso, también a encuestas y estadísticas que nos ofrece la Fundación SM. En relación a los principales problemas y quejas de los docentes, destacamos uno de los últimos estudios realizado por Rubio y Olivo, en el que se destacan las siguientes dificultades del profesorado en sus funciones docentes. Una de las primeras quejas que ofrece el profesorado es la sobrecarga de trabajo. Los profesores en España manifiestan que suelen tener una gran cantidad de horas lectivas y de trabajo administrativo, lo que puede afectar a su salud y calidad de vida. En segundo lugar, falta de recursos y materiales didácticos adecuados. Muchos profesores en España manifiestan que no cuentan con los recursos o materiales necesarios para impartir sus clases de manera efectiva y esto dificulta su labor docente. En tercer lugar, los profesores dicen tener un bajo salario y precariedad laboral. Argumentan que el salario de los profesores en España es bajo comparado con otros países europeos y esto puede afectar a la motivación y al compromiso de estos con su trabajo. Además, muchos profesores también indican que tienen contratos temporales o precarios. En cuarto lugar, el profesorado señala problemas de disciplina y violencia en las aulas. La falta de disciplina y los casos de violencia son un problema para muchos profesores y pueden afectar a su capacidad para impartir clases de manera efectiva. Y en quinto lugar, los profesores se quejan de la falta de reconocimiento y valoración social. Muchos de ellos sienten que su trabajo no es valorado ni reconocido socialmente, lo que puede afectar su autoestima y a su motivación. Además, la sociedad en general tiende a tener una percepción negativa sobre el sistema educativo en España y sobre el papel de los profesores en él. ¿Cuáles son los objetivos de esta ponencia? En primer lugar, conocer los principales problemas y quejas de los docentes respecto al sistema educativo actual. En segundo lugar, investigar a través de fuentes oficiales acreditadas, tanto nacionales como internacionales, para contrastar los problemas y quejas de los docentes en función de las fuentes de información consultadas. Vamos a ver ya los problemas y su contraste. El primer problema que hemos indicado, que indica el profesorado, es la sobrecarga de trabajo. Se indica también que tienen gran cantidad de horas lectivas y de trabajo administrativo. Esta sería la primera queja del profesorado. Pues bien, teniendo en cuenta el informe de la OCDE del año 2022, que veremos ahora en la gráfica, en España el número de horas de enseñanza en los centros públicos es superior al de los países de la Unión Europea, excepto en educación primaria y en la segunda etapa de educación secundaria profesional. Pero respecto a la media de la OCDE, el profesorado de España imparte menos horas de docencia al año en todas las etapas educativas no universitarias, salvo en educación primaria. Del número total de horas de trabajo se dedican a la enseñanza directa a 871 horas en el caso de educación preprimaria y educación primaria y 665 horas en la primera y en la segunda etapa de educación secundaria, independientemente de la vía general o profesional. Aquí tenemos la gráfica y, como puede apreciarse, se dedican más horas en España referente al horario del profesorado respecto a la Unión Europea, pero sin embargo con los países de la OCDE se refleja claramente que, salvo en la educación primaria,
en el que se trabaja mayor número de horas, en el resto de las etapas educativas en España se trabajan menos horas que en el resto de los países de la OCDE. Por lo tanto, este aspecto no queda acreditado. En segundo lugar, falta de recursos y materiales didácticos adecuados. Muchos profesores en España manifiestan que no cuentan con los recursos o materiales necesarios para impartir sus clases de manera efectiva y esto dificulta su labor docente. Pues bien, vemos en el informe de la OCDE cómo a nivel de gasto público y privado que se destina a cada una de las instituciones educativas como porcentaje del Producto Interior Bruto, en España el tanto por ciento que se destina a educación es el 4,3%. En la Unión Europea 4,4% y en la OCDE 4,9%. Por tanto, el tema de la queja de los profesores de falta de recursos materiales se ve en esta gráfica con el menor gasto en España a nivel de inversión con respecto a otros países del entorno. Por lo tanto, quedaría acreditado. En tercer lugar, los profesores se quejan de un bajo salario y precariedad laboral. Argumentan que su salario pues, es bajo comparado con otros países europeos y esto puede afectar pues, a su motivación, a su compromiso, etc. Con los datos que vemos en el informe de la OCDE, se ve que en todas las etapas educativas, es decir, en educación infantil, en educación primaria, en la primera etapa de educación secundaria y en la segunda etapa de educación secundaria, en los tres tramos, es decir, en las retribuciones iniciales, en las retribuciones tras 15 años de ejercicio profesional y en la retribución máxima en la escala, en España el salario medio es superior a los países de la OCDE y de la Unión Europea, en todas las etapas educativas no universitarias y en las tres franjas, a nivel inicial, a nivel de 15 años de experiencia y en la retribución máxima. Por lo tanto, esta queja del profesorado no quedaría acreditada. En cuarto lugar, el profesorado señala problemas de disciplina y violencia en las aulas. La falta de disciplina y los casos de violencia son un problema para muchos profesores y puede afectar a su capacidad para impartir clases de manera efectiva. Pues bien, según el informe PISA de 2018, somos el tercer país de la Unión Europea con el mejor clima escolar. La media en Europa de acoso a los 15 años está en el 23% y en España en un 17%. En ese sentido, la ministra de Educación afirma que somos el tercer país de Europa con mejor clima escolar. Pero, claro, en temas de acoso no hay porcentaje válido. Por lo tanto, se puede comprobar que en España no es un país conflictivo a nivel de convivencia de nuestros alumnos en las aulas. De hecho, pues somos el tercer país mejor de convivencia con respecto a los países de la Unión Europea y este aspecto, esta queja del profesorado, no quedaría acreditada. Y en último lugar, los profesores se quejan de falta de reconocimiento y valoración social. Muchos de ellos sienten que su trabajo no es valorado ni reconocido socialmente, lo que puede afectar a su autoestima y motivación. Además, la sociedad en general tiende a tener una percepción negativa sobre el sistema educativo en España y sobre el papel de los profesores en él. Pues bien, al respecto, tenemos que indicar que el 95% de los docentes está orgulloso de ser profesor, pero, ojo, solo el 20% cree que la sociedad valora su trabajo. Así se extrae de una encuesta realizada por la Fundación SM a través de su portal de educación Eduforis a más de 3.500 docentes en España y que, según sus impulsores, revela la alta motivación de los profesores frente al poco apoyo recibido por parte de la sociedad. Por lo tanto, esta queja y problema del profesorado sí quedaría acreditada. En cuanto a las conclusiones, vamos a repasar todos los problemas y quejas de los docentes y a nivel de informes y datos oficiales que hemos ido contrastando, si quedan o no suficientemente justificadas y acreditadas. En primer lugar, un problema del profesorado
es la sobrecarga de trabajo en horas lectivas. No queda acreditado. Segundo lugar, falta de recursos en términos de PIB. Sí queda acreditado. En tercer lugar, bajas retribuciones. No queda acreditado. En cuarto lugar, peor clima de convivencia. No queda acreditado. Y en quinto lugar, baja consideración social. Sí queda acreditado. Muchas gracias por su atención.